Gracias, Meli. Pues realmente, como comentaste, pues los derechos derivados del fideicomiso, en forma muy general, los encontramos justamente los que están proyectados, ¿no? Esos derechos, como, o sea, ¿qué pueden ser? Pues pueden ser ciertos ingresos, ciertos bienes muebles e inmuebles. Y me gustaría tener o dar un ejemplo en cuanto a este derivado que es el derecho del tanto y de preferencia sobre un bien inmueble. Eh, Hay diferentes, por ejemplo, en el patrimonio hay diferentes bienes inmuebles que lo constituyen y son diferentes fideicomisarios. Recordemos que los fideicomisarios son aquellos que tienen ese beneficio o slash le podemos llamar el uso o goce temporal de los bienes inmuebles a través del fideicomiso. Acá, cada uno de ellos, supongamos que sean 5, los fideicomisarios, gozarán de un derecho del tanto y del preferencia. ¿Cuándo va a surgir este derecho de tanto y preferencia? Cuando alguno de ellos tenga la intención de ceder o de transmitir sus derechos fideicomisarios, ya sea a los mismos que comprenden ese fideicomiso o en su caso un tercero, ya que siendo fideicomisarios en la proporción que les corresponderá, gozarán de ese derecho del tanto y de preferencia. De preferencia, pues llámese por ejemplo, si hay fideicomisarios que tienen diversos o están diferentes sus porcentajes, pues te irás a la persona que tiene mayor porcentaje o participación en los derechos fideicomisarios para que puedan ellos optar a adquirir pues la parte de la persona que está pues interesada en transmitir sus derechos fideicomisarios. Esos derechos fideicomisarios pueden ser de una parte pues proporcional perdón, parcial o total de sus derechos, ¿no? Y vamos a decir, derecho de preferencia mayormente va de la mano y el último que proyectamos pues viene siendo ese derecho respecto al patrimonio fideicomitido en la proporción que le hubiera corresponder a cada uno de los fideicomisarios. Pues realmente aquí pues establecen las reglas, ¿no? Cuando tú constituyes el fideicomiso con independencia del tamaño o la integración del patrimonio, pues ahí se acordarán por los fideicomitentes, que quienes son los que designan los fideicomisarios, qué porcentaje de participación pues va a tener cada uno de ellos. Asimismo, pues es importante identificar, por ejemplo, si surge un tema para poder hacer esa transmisión, si el fideicomiso realmente establece un procedimiento ese derecho del tanto de preferencia, porque a veces no se fijan en ese procedimiento, se hace la transmisión y pues estamos dando una incongruencia o cuando llegamos inclusive a la fiduciaria, pues la operación se va deteniendo porque pues sí se toma muy literal a lo que esté establecido en el fideicomiso, ¿sí? Por eso pues es importante revisarlo. Y pues en general estos son pues algunos de los derechos fideicomisarios que derivan de un fideicomiso. Ok, bueno, a ver, antes de continuar, Guillermo, yo tenía ganas de interrumpirte, pero bueno, a ver, ojo, el derecho del tanto de preferencia, como bien dice Guillermo, efectivamente tengo que considerar si hay un procedimiento establecido en el fideicomiso para poder desarrollarlo y cumplir con él, ¿no? Supongamos que lo hicimos o supongamos que queremos llevarlo a cabo. El hecho de que yo, Melina Velázquez, por ejemplo, sea fideicomisaria o bien haya sido designada fideicomiso como fideicomisaria, eso no significa que por el solo hecho de ser fideicomisaria voy a poder ejercer mi derecho del tanto y de preferencia y por lo tanto transmitir mis derechos fideicomisarios. O sea, no es como que hoy amanecí y dije, perfecto, me acuerdo que en el fideicomiso 558,000 soy beneficiaria y tengo ciertos bienes que me interesan transmitir y de una vez voy a tomar la decisión y lo voy a hacer. Se lo voy a ofrecer a cualquier persona. No. Si el fideicomiso que mencioné, tengo este procedimiento, primero tengo que estar segura que efectivamente tengo ese derecho. Pero antes de seguir con eso, primero tendría yo que identificar, y si nos vamos a la Amina Martín, por favor, tengo que identificar cómo está compuesto el patrimonio fideicomitido, porque puede ser que soy fideicomisaria, pero no de todo el patrimonio, sino de ciertos bienes, o un porcentaje respecto de los bienes aportados o de determinados bienes, ¿ok? Ejemplo, puede existir el fideicomiso que tiene pólizas de seguro, o vaya, que
la póliza de seguro contratada por una persona física, que a su vez es fideicomitente de un fideicomiso, decide señalar que el beneficiario en caso de su fallecimiento será el fideicomiso tal y que por lo tanto los recursos líquidos que provengan de esa póliza van a depositarse en el patrimonio del fideicomiso. Entonces, ese recurso podrá formar parte del patrimonio, la casa habitación, ciertas inversiones, acciones, otros inmuebles, marcas e inclusive derechos fideicomisarios. Supongamos que todos estos bienes mencionados aquí forman parte del patrimonio fideicomitido, pero resulta que Melina Velázquez no es beneficiaria de todos los bienes señalados, sino únicamente de las acciones. Supongamos. Pero soy beneficiaria de esas acciones hasta en tanto sucedan ciertas condiciones. Porque a lo mejor a mí me designaron sí como fideicomisaria, pero primero tiene que pasar algo. Y ese algo es que a lo mejor haya fallecido la persona que me designó, porque resulta que esa persona que me designó, que es fideicomitente, también se designó como fideicomisario en primer lugar, ¿ok? Entonces, no basta con el hecho de, porque ya está el patrimonio fideicomitido, se mantiene dentro del patrimonio fideicomitido de las acciones de las cuales yo soy beneficiaria, no basta con eso para poder iniciar el procedimiento del derecho del tanto y preferencia, ni tampoco, por lo tanto, irme con cualquier persona y vender esos derechos, porque todavía no me corresponden. Es como cuando hablamos de la sucesión de los testamentos, ¿no? Oye, la típica pelea navideña que muchos, o sea, hacen muchos memes al respecto, de los pleitos familiares donde dicen, no, a ver, espérate, mi abuelita me juró en una Navidad de 1995 que la casa que estaba, no sé, en Coatzacoalcos, Veracruz, va a ser mía. Pero resulta que la abuelita muere intestada. ¿Eso qué significa? Que no había testamento y por lo tanto tendría que iniciarse todo el procedimiento de la sucesión. Yo siendo nieta, no tengo todavía, no tengo, sí tendría posibilidades de exigir ese derecho, pero no hay nada escrito porque tendría yo que iniciar todo un procedimiento y probablemente si todavía vive el esposo de mi abuelita, si viven los hijos de mi abuelita, ellos serán los que peleen o soliciten ese derecho, ¿no? Si ellos no existieran, entonces a mí me va a corresponder, pero hasta que eso suceda, yo voy a poder tomar ciertas acciones respecto de ese inmueble que yo quería o que mi abuelita dijo que iba a ser mío, ¿no? Hablando de una sucesión testamentaria. En el caso del fideicomiso es básicamente algo parecido. Está el patrimonio que a mí me prometieron, a mí me designaron como beneficiaria, pero antes de que yo sea o pueda tener derecho respecto de ese patrimonio, tiene que pasar que muera quien me designó como fideicomisaria en segundo lugar. Sin eso, yo no puedo hacer nada. Pero además, tendría que considerar, por supuesto, si existe este procedimiento para entonces llevar a cabo la transmisión. Si nos vamos a la siguiente lámina. Perfecto. Dime, ayúdame, por favor, para que aquí los que nos están acompañando puedan entender un poco más en qué consiste la transmisión de los derechos fideicomisarios. Por supuesto, Meli. Pues realmente, como hemos estado platicando, pues realmente, como ya el título de la plática, ¿no? La transmisión de los derechos fideicomisarios. ¿En qué consiste eso? Pues viene siendo aquella intención, vamos a decir, que tenga en vida el fideicomisario de transferir pues esos beneficios o esas ventajas que tiene a través de ese fideicomiso a otro fideicomisario. ¿Quién puede ser este otro fideicomisario en vida? No sé, si hablamos de los hijos del fideicomisario que actualmente esté en el fideicomiso, pues serían, pues, para la redundancia, los hijos, ¿no? A través, no sé, de una donación de esa cesión de derechos fideicomisarios. O inclusive, si se designa, pues, este fideicomisario en primer lugar, quien fue quien transmitió el bien inmueble, puede designar o adelantar a la designación de su segundo fideicomisario. O sea, a quien designó como fideicomisario en segundo lugar, puede ya traerlo como en primer lugar. Es la transferencia de esos beneficios o del uso o goce, hablando de bienes inmuebles, que derivan de este patrimonio fideicomitido, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿puedo transmitir esos derechos fideicomisarios? Sí lo puedes transmitir. Evidentemente, lo importante acá es revisar, pues, cómo fue constituido ese fideicomiso, porque hemos visto por experiencia que hay fideicomisos que establecen que no se pueden transmitir, que no puedes transmitir a favor de otras personas el fideicomiso
perdón, el patrimonio fideicomitido, ¿sí? Entonces ahí nos ponen esa limitante, es muy raro, ¿sí? Pero puede existir. Es por eso que pues realmente es importante revisar las reglas de este fideicomiso para ver si podemos hacer la transmisión de esos derechos. Gracias. Bueno, yo creo que aquí no hay mejor manera, porque evidentemente ya hablamos demasiado y explicamos y redundamos a lo mejor sobre qué son los derechos fideicomisarios y la forma en la que yo podría transmitir. Ya sabemos que es una sección de derechos de fideicomisario y que ya sabemos y ya escuchamos que tendríamos que continuar con el procedimiento que en todo caso se encuentre establecido en el contrato de fideicomiso y que por lo tanto deberemos de continuar justamente con todas las formalidades que nos indican. Si son bienes inmuebles, lo haremos en escritura pública. Si son bienes muebles, lo vamos a tener que hacer en un contrato privado, salvo que quieran protocolizarlo ante notario y continuar con las demás obligaciones, ¿no? Pero creo que no hay mejor manera de ejemplificarles que hablarles de un caso en específico, ¿no? O de darles un poco de luz al respecto. Yo antes de entrar a esta plática, conversaba con Guillermo al respecto de un caso de una extranjera, además sí está muy interesante el tema, de una extranjera que había sido nombrada como heredera de una sucesión testamentaria respecto de un bien inmueble. Pero este bien inmueble tenía una particularidad que se encontraba en lo que conocemos como zona restringida. ¿Qué es zona restringida? Pues básicamente aquella parte de tierra donde, estando cercana al mar o a la zona marítima terrestre, pues los extranjeros no pueden ser propietarios en lo particular, sino que requieren de un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por lo tanto requieren adquirir a través de un fideicomiso o en su caso de una sociedad. En el caso específico, Guillermo, ¿cómo estaba ese rollo de que la extranjera había heredado y creó un fideicomiso? ¿Es una restringida? ¿Cómo estuvo? Porque estaba medio marciano y luego de allá entonces quería ceder sus derechos. A ver, cuéntanos más bien. Claro, claro, Meli. Pues realmente fue un caso que nos llevó, y la verdad estuvo muy interesante, y creo que aprendimos muchísimo de esta situación, ¿no? Efectivamente, pues era un matrimonio, del matrimonio deriva pues una hija. El esposo pues hace su testamento, desafortunadamente fallece, y al momento de la apertura del testamento se identifica que como heredera universal está en su esposa, ¿no? Hasta ahí, pues todo bien. Empezamos con el tema de ese patrimonio, identificamos un bien inmueble, y al acercarnos con la esposa, pues nos encontramos que tiene una condición de extranjera, ¿no? Como bien comentaste, pues aquí o en el país, pues una limitante que todos aquellos bienes inmuebles que estén en zona restringida, pues los extranjeros no lo pueden adquirir de forma directa, ¿sí? O sea, no pueden tener la propiedad de forma directa, a lo que nos llevó a irnos, vamos a decir, a un fideicomiso de zona restringida que tiene pues ciertas particularidades, ¿no? Este fideicomiso de zona restringida, primero, pues hacemos todo el proceso, que es un permiso que se tiene que solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se constituye la sucesión testamentaria de esta persona, es quien comparece como fideicomitente al fideicomiso, se aporta ese bien inmueble y por lo tanto la esposa extranjera pues queda como fideicomisaria en primer lugar. ¿Qué es eso? Pues que tiene los beneficios del uso y goce temporal del bien inmueble que se aportó, ¿sí? Pero en esa constitución, de igual forma, se designa como fideicomisaria en segundo lugar a la hija. La hija en aquel momento, cuando se constituye, era menor de edad y por lo tanto, vamos a decir, está sí como fideicomisaria en segundo lugar, pero todavía no tiene ese carácter. Como bien mencionaste, Mary, pues no significa que tengas ya la propiedad o la titularidad de los bienes del patrimonio fideicomitido con el simple hecho de que seas designado como fideicomisario. Hay un reconocimiento que se tiene que hacer para que eso pase. Bueno, pues de esta situación pasa el tiempo, está el fideicomiso, se va administrando y actualmente pues esta extranjera, o la fideicomisaria en primer lugar, pues tiene la intención de transmitir pues el patrimonio a favor de su hija. Esto con la finalidad de
pues de tener como sus planes sucesorios, ¿no? La forma en la que va a suceder pues ese patrimonio. Bueno, se hace, ¿no? O sea, ahí la fideicomisaria en primer lugar empieza la tramitología, una carta de instrucción al fiduciario en donde le dice, oye, yo quiero transmitir a favor de mi hija es ya mayor de edad, tiene la nacionalidad mexicana y por lo tanto, así como pido la transmisión, pues quiero pues extinguir el fideicomiso porque ya no tendría pues pues ninguna finalidad seguir administrándolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Efectivamente se pudo realizar la transmisión, se empieza pues, a través de esa carta de instrucción, se hace un convenio modificatorio para reconocer a la hija de comisaria en primer lugar y como segundo apartado, pues esa extinción del fideicomiso por esa aportación, esa transmisión fiduciaria del inmueble. Y a la fecha, pues ese inmueble ya queda a nombre de la hija. Entonces ahí podemos ver un claro ejemplo de una de las formas en las que se puede transmitir el patrimonio de un fideicomiso. Entonces sí estuvo muy interesante, hubieron muchos pasos en el logro de esto con la Secretaría de Economía también, por ciertos lineamientos que te establece, perdón, Secretaría de Relaciones Exteriores, pero se logró. Entonces ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo pues los derechos que derivan de un fideicomiso. Gracias. Gracias, Memo. Y otro ejemplo también es fideicomisos de desarrollo inmobiliario, ¿no? Que de pronto escuchamos que hay personas interesadas en hacer un desarrollo inmobiliario, pero resulta que una parte tiene la propiedad del inmueble y los otros tienen el capital para poder hacer el desarrollo. En ocasiones, en cuanto a fideicomisos, pues así como se pudieran integrar dos grupos que son dueños de la tierra y los otros que son justamente los que van a inyectar el capital a través del fideicomiso, pues muy probablemente podemos considerar que hayan fideicomisarios adherentes o más bien fideicomisarios que posterior a la celebración o la constitución del fideicomiso deseen adquirir una parte de los derechos fideicomisarios, porque probablemente les interesa formar parte o en su caso alguno de los fideicomisarios inversionistas desea retirarse del negocio. De esta forma, cuando sucede algo así, generalmente en los contratos de fideicomiso se establece el procedimiento justamente para llevar a cabo los derechos fideicomisarios, contemplando, por supuesto, este procedimiento que comentábamos, el derecho del tanto de preferencia, para poder comentarle a los demás fideicomisarios si ellos desean ejercer el derecho del tanto de preferencia o en su caso tener la oportunidad o la facultad, ese fideicomisario en específico, para transmitir esos derechos fideicomisarios a un tercero, que no tiene nada que ver con el negocio, que probablemente ni siquiera es familiar, pero que esté interesado en incorporarse. Ahora, el hecho de que yo me incorpore a un fideicomiso derivado de una cesión de derechos fideicomisarios no significa que no tenga la obligación de cumplir con lo establecido en el fideicomiso, ¿sí? No significa que la operación la pueda hacer nada más porque se me ocurrió sin avisarle al fiduciario, porque el fiduciario, en un principio les decíamos, a ver, si yo soy fideicomisario, debe de suceder ciertas situaciones para que pueda tener ese carácter y por lo tanto recibir los beneficios del patrimonio fideicomitido. Si yo ingresé como nuevo fideicomisario a este fideicomiso, el fiduciario tiene que saberlo porque el fiduciario tiene que llevar a cabo el registro justamente de quien va a ser el beneficiario. Si estuviéramos hablando de un fideicomiso de actividad empresarial, en donde a lo mejor a través de se cobran rentas, evidentemente los rendimientos de beneficiario deciden la transmisión con todo el procedimiento, pero se le olvida informar al fiduciario. El fiduciario que tiene la obligación, de acuerdo a los fines del fideicomiso, en trasladar los recursos o los rendimientos generados por el arrendamiento de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio fideicomitido, no va a poder entregárselo a quien ahora adquirió una parte de sus derechos fideicomisarios porque jamás se le reportó al fiduciario, ¿no? Entonces, hay que cuidar con esos procedimientos y tener en cuenta que para poder hacer la transmisión de derechos fideicomisarios tenemos que revisar todas las disposiciones dispuestas o señaladas en el contrato de fideicomiso.
ha habido en los últimos, yo creo que en este año han surgido varias modificaciones a diversos fideicomisos o varias circunstancias en donde se ha dado que algunas personas eligen salirse del fideicomiso trasladando, transmitiendo parte de sus derechos fideicomisarios y empiezan a toparse de cierta forma con pared porque ellos creen que es algo muy fácil. Y no es que sea difícil, es que conlleva cierto protocolo que hay que estar dispuesto en el fideicomiso en particular y que si no lo cumplimos, entonces el fiduciario no va a poder aceptarlo y que podrá conllevar entonces que la enajenación se pudiera considerar nula. Ojo, que yo esté transmitiendo los derechos fideicomisarios no significa en lo absoluto, a ver, que yo transmita los derechos fideicomisarios no significa que estoy trasladando el patrimonio fideicomitido, sino los derechos, ¿correcto? El hacer esa transmisión conlleva ciertas formalidades y también la obligación del pago de los impuestos correspondientes, ¿sí? Si nos regresamos a lo que dice 14 del Código Fiscal de la Federación, te dice que se considerará enajenación cuando transmito, cuando la persona que está, que es fideicomisaria, pierde el derecho de reversión y por lo tanto traslada esos beneficios o esos derechos fideicomisarios a un tercero, por lo tanto a partir de ese momento pierde ese derecho y hay una enajenación de los derechos fideicomisarios. En ese momento voy a tener que pagar impuestos que correspondan y tendría yo que considerar si son bienes inmuebles, pues cuáles son los impuestos que con base a la legislación local tenga yo que cubrir. Que yo realice esa operación dentro del fideicomiso no significa que no tenga la obligación del pago de los impuestos. Entonces ahí sí es importante tomar en cuenta las formalidades, tener mucho cuidado respecto de la manera en la que queremos hacer la operación y recordar justamente el procedimiento. ¿Sí? Guillermo, no sé si quisieras agregar algo más, porque ya nos pasamos por 10 minutos, pero bueno, yo creo que para hablar del fideicomiso es muy amplio, necesitaríamos muchísimo más tiempo, pero creo que se ha aprovechado por el momento. Claro que sí, Meli, pues realmente como hemos estado platicando, pues hemos tocado muchas particularidades del fideicomiso, ¿no? Que realmente el adentrarnos a esta figura jurídica podría parecer que es tan sencilla por las partes que la conforman, pero si ya te vas metiendo a los casos concretos, cada caso o cada acto que se vaya realizando tiene un procedimiento, vamos a decir, un poquito extenso y de mucha identificación. ¿A qué voy con esta identificación? Que realmente es asentar y revisar perfectamente los fines del fideicomiso y las reglas que conllevan ese fideicomiso, ya que de verdad el fiduciario siempre va a actuar de acuerdo a lo establecido en dicho fideicomiso. Entonces, pues realmente de mi parte, espero que esto pues les haya sido un poquito de puntos genéricos de los fideicomisos que realmente hayamos cubrido, pues cubierto, perdón, algunos aspectos generales o dudas que tengan al respecto de este tema, ¿no? Y pues agradecerles por su tiempo, por el interés de estar aquí con nosotros. Bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado. Si desean conocer un poquito más respecto de los fideicomisos, estén pendientes de cualquier noticia por parte de Concilium. Gracias a todos por acompañarnos y que pasen buenas noches.